Hola, buenos días. Soy Matiana Beren, soy socia de los servicios de consultoría de Grant Thornton Argentina y les doy la bienvenida a este ciclo de diálogos donde vamos a estar trabajando y conversando con diferentes referentes acerca de temas relevantes al mundo de la consultoría y de los negocios. Hoy vamos a estar conversando acerca de nuestro reporte regional Mujeres que Deciden y tenemos el gusto de que nos acompañe Giselle Petraglia, que es la directora ejecutiva de la Fundación Flor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y Ariadna Umpierres, que es nuestra gerente de servicios de consultoría. Hola, buenas. Es muy grato para nosotros en este ciclo invitar a organizaciones con quienes trabajamos también y trabajamos codo a codo, como la Fundación Flor, con quien hemos realizado a fines del año 2024 una alianza. ¿Sí querés comentar cómo es para la Fundación o cómo viene siendo el trabajo en conjunto? Excelente, sí. Bueno, esta alianza, debo decir que esta alianza vino por acción tuya. Hace ya, fines del 2024. Fines del 2024, Mati nos escribió por LinkedIn, le escribió a Andrea, ¿no? En realidad, a nuestra presidenta, y con la idea de generar sinergias, y de ahí todo fluyó. La verdad es que empezamos a hacernos una agenda de trabajo súper amplia. Esto que estamos viendo es parte, ¿no? de lo que hemos hecho. Desde principios de 2025, lo que hemos hecho entre ambas organizaciones es generar conocimiento, de generar un aporte hacia la sociedad en distintas temáticas. Lo primero que hicimos fue la memoria de los premios Flor a la diversidad, que invito a que vean y a que se postulen. Y en paralelo estaba el proceso de lo que es este informe que hoy vamos a estar conversando con las chicas, pero que justamente se empalma muy bien con el trabajo que veníamos haciendo ambas organizaciones. Grant Thornton hace ya muchísimos años tienen el informe Women in Business. Nosotros, por nuestra parte, en Fundación Flor, uno de nuestros principales ejes de trabajo tiene que ver con el fomentar que cada vez haya más mujeres en posiciones de liderazgo, sobre todo formándolas, ¿no? Mucho desde el lado de la praxis, desde el estar con las personas. Tenemos una red de más de 1000 mujeres y eso generaba como una sinergia natural, ¿no? Así que fue casi que más que obvio que teníamos que hacer esto, esta suerte de bajada local del informe que ya realizan desde Grant Thornton y aportando un poco, ¿no? de lo que vemos a nivel nacional, tanto en Argentina como en Perú. Así que para nosotros fue un placer enorme, ha tenido una gran repercusión este informe. Sí. Como veníamos diciendo, para nosotros, para Grant Thornton, es un tema estratégico, el tema de las mujeres en puestos de decisión, en liderazgo, en cómo monitorear la evolución de mujeres en lugares de decisión a lo largo del año, y tenemos, a lo largo del tiempo, y tenemos el Women in Business que vos comentabas, que es un informe que nosotros venimos realizando a nivel global desde hace más de 20 años, donde ahí podemos ir traqueando cómo fueron creciendo las mujeres en puestos de decisión, que acá un pequeño spoiler, fueron creciendo, pero no del todo lo rápido que hubiéramos querido. Ari, ¿querés contarnos entonces cuando nos juntamos con la gente de Fundación Flor y decidimos hacer este reporte regional de mujeres? ¿Querés contarnos cómo lo encaramos? Sí, claro. Bueno, el objetivo principal que tiene este diagnóstico que hicimos es darle voz a lo que se está viviendo, ¿no? ¿Cuál es qué es lo que está sucediendo a nivel liderazgo de mujeres en las organizaciones? Sería como una especie de foto que le vamos a sacar a la región en Argentina y en Perú. ¿Y por qué Perú? Porque es uno de los mercados donde como Grant Thornton tenemos presencia también y estamos desarrollándonos. Entonces tomamos muestras en Argentina y en Perú. La manera de la recolección de datos, la forma de recolección de datos que usamos fue una encuesta semiestructurada que se realizó en ambas cohortes, donde complementamos también con un grupo focal, un focus group, que se realizó, ese grupo lo realizamos en febrero de este año, y la toma de encuestas se hizo entre julio y octubre del 25. Lo importante a tener en cuenta es que la mayoría, como características sociodemográficas de la muestra que tomamos, la mayoría de las respuestas se corresponden con los principales conglomerados urbanos de ambos países, y más del 50% de las mujeres que nos respondieron tienen entre 30 y 44 años, o sea, jóvenes.
De hecho, también es importante destacar que los niveles de seniorities a los que pertenecen, en su mayoría son seniorities intermedios a puestos de alta dirección. Y en Perú, particularmente, hay más respuestas en lo que son los mandos medios. Eso es como características principales. ¿Quiénes son las mujeres que estuvieron respondiéndonos este informe, que es lo interesante? Bueno, ahora si quieren pasamos a charlar un poco acerca de las conclusiones. ¿Qué encontramos en este informe? La primera conclusión un poco la adelanté hace un ratito, que tiene que ver con la región avanza, vamos creciendo, hay cada vez más mujeres, pero el ritmo no es el suficiente, es insuficiente. Es que eso ya es algo que lo veníamos viendo, claramente nosotros desde Fundación Flor el informe de Women in Business lo veníamos utilizando como input hace muchísimo tiempo en lo que tiene que ver con mujeres en decisión y demás programas que tenemos para mujeres en posiciones de liderazgo. Y se viene viendo, ¿no?, que hay avances, obviamente, si uno ve la película completa, pero es muy pequeño y es muy de a poco. Y, o sea, tanto Women in Business como como otros informes hacen, ¿no?, como esta suerte de regresión o de cálculo de cuántos años nos va a tomar el llegar a la paridad completa. Y la realidad es que a veces se avanza, a veces no. Cualquier excusa es válida para que las mujeres tarden un poco más, lo hemos visto en la pandemia. Es muy sensible. Es muy sensible a los cambios. A los eventos. No es algo que esté del todo instalado, me parece. No es algo que esté del todo arraigado en la cultura, porque pasa alguito, un cambio alguien dice algo y ya tenemos un retroceso. Así como hay algunas cosas que tiran para arriba, también es un cambio muy lento y muy sensible al contexto. Sí, totalmente. En la pandemia se vio, pero de manera muy gráfica, todos los cálculos y variables han retrocedido muchísimo. Pero bueno, la conclusión sería, se están generando avances, sí, sujeto a estos cambios y tampoco sucede en todos los niveles. Bien, claramente los avances no son iguales y claramente los avances no son indiferentes a lo que pasa en la región, a lo que pasa en el mundo. Ahora bien, tenemos buenas noticias para los latinoamericanos. Muy buenas, porque a pesar de que en el mundo hay un leve retroceso respecto del año pasado a América Latina destaca. Está un poquito por adelante de la media. No nos emocionemos de más. Ojo, porque el camino de la transformación es largo. De hecho, hay muchas regiones, como pueden ver en el gráfico que estamos proyectando, hay muchas regiones que están bastante por debajo. Y esto tiene que ver con una fuerte resistencia a la transformación que se está demandando, ¿no? América Latina, por suerte, está un pasito adelante. Entonces, tenemos que seguir empujándolo para que prospere, ¿no? Totalmente. Esto también, se ha visto por ejemplo, en el Gender Gap Report del World Economic Forum. También Argentina destaca en muchísimas de las variables que se miden, tanto a nivel de educación, salud, participación. Es una región que performa bien en el conjunto de variables. Obviamente tenemos muchísimo para mejorar como región, pero nos podemos dar una palmada en cuanto a región de... Bueno, algo se está haciendo. ¿Y por qué piensan que es eso? Bueno, las regiones en el mundo son bastante disímiles. A veces uno piensa que, por ejemplo, países como Japón o demás, ¿no?, países asiáticos, uno en su sesgo piensa que quizás están muy avanzados, pero de repente hay una gran presión hacia las mujeres, ¿no? Son sociedades muy exitistas, entonces las mujeres les cuesta ingresar mucho más, ¿no?, en posiciones de liderazgo. Obviamente siempre el norte y los países que mejores performan son los países nórdicos, ¿no?, en general. Europa tiene muchas políticas positivistas en el sentido de que se generan acciones positivas para que las mujeres participen. Esto en general va variando país a país, pero después tenemos países en donde no hay, por ejemplo, licencias por maternidad obligatorias. Estados Unidos tiene 0 días. Depende pura y exclusivamente de los empleadores. Bueno, ya nos vamos a meter en el tema maternidad, pero esta es una cuestión
clave y transversal en el desarrollo de las carreras de las mujeres. Yo creo también que no solo es lo cultural, sino que lo cultural arrastra a lo político, institucional o normativo, ¿no? O sea, van emparejadas. Entonces, si hay una cultura de demanda, de exigencia de derechos, hay políticas que acompañan esos procesos también. En Argentina, particularmente, hemos tenido políticas más progresivas hacia las mujeres que en el resto de la región, quizás. Totalmente. Bueno, Argentina fue pionera en muchas políticas. Sin entrar en colores políticos, este país tuvo presidentas, vicepresidentas, gobernadoras, diputadas, ministras. Entonces, que es un logro que muchos países, inclusive, no sé, Estados Unidos, no han tenido todavía. Absolutamente. Y digo, políticas de todo tipo hacia no solo las mujeres, sino otros colectivos han sucedido primero o casi que primero en Argentina y después ha desparramado en la región. Sí. Bien. Bueno, vamos a avanzar hacia otra conclusión de nuestro reporte. Bueno. Muy bien. Otro reporte, otra conclusión que encontramos, otro hallazgo que tuvimos, tiene que ver con qué pasa con las mujeres a lo largo de su carrera. Es muy común ver organizaciones donde tenemos las bases con un porcentaje inclusive de mayoría de mujeres, pero cuando vamos tucu creciendo en la escalerita, van desapareciendo. El fenómeno que se llama el drop to the top o desplome hacia la cima. Ahí lo que vemos es que es un fenómeno persistente. Ari, ¿qué encontramos en el reporte? Bueno, cuando fuimos a preguntar a nuestra muestra qué porcentaje de mujeres integran el BOR en su organización, nos encontramos un poco con la respuesta y lo que lleva a esta conclusión, ¿no? En Argentina, entre el 1 y el 25% ocupan un 35% de mujeres. O sea, un porcentaje muy bajo. Y en Perú, entre el 26 y el 50% ocupan las mujeres. Esto quiere decir que la ocupación de mujeres en los puestos de alta dirección todavía es muy bajo. Por ejemplo, en el mercado mundial, 1 de cada 3 mujeres ocupa puestos de alta dirección. Ahora, yendo un poquito más allá, cuando le vamos a preguntar a las mujeres cuál es el principal género del principal mando, o CEO, presidente, lo que fuera, nos encontramos con que es hombre. Entonces, acá vemos en Argentina 66% de hombres y 32% de mujeres, y en Perú 82-16. O sea, es muy grande la diferencia en la alta dirección. Uh-huh. La base se ensancha, como decíamos, donde los ingresos a los puestos de trabajo son más equiparados, pero en el camino, en la carrera profesional, se acorta y se restringe en su mayoría a los hombres. Es que esto es constante en toda la literatura que fuimos revisando al momento de hacer el informe, en donde el acceso a las mujeres al mundo del trabajo en general, en casi todas las industrias, o muchas de las industrias, no vamos a decir todas, es bastante equitativo, ¿no? Y que es la foto general que ve la gente. Dice, no, pero si las mujeres participan, o sea, pueden entrar a trabajar, nadie las discrimina. Bueno, podríamos decir que sí, pero el problema empieza a suceder ya con el primer ascenso, ¿no? O sea, hay informes que dicen que de cada 100 hombres que son ascendidos a gerentes, entre 81 y 87 son mujeres. Entonces, eso ya hace que se vaya acortando cada vez más la base y tengamos los números que menciona Ari. O sea, el CEO, la CEO es uninominal, o sea, hay una persona por lo general. Entonces, suele ser muy bajo ese porcentaje en el caso de personas en el mundo que son que están en alta dirección. Es consistente el porcentaje que vimos. O sea, por ejemplo, tenemos entre 25 30% de mujeres en posiciones de liderazgo, con lo cual no es de extrañar que tengamos ese número, siendo que en algunas industrias el 50% sean las mujeres que ingresan al mercado laboral. Sí, pareciera que hay como algún mecanismo invisible, ¿no? Algún mecanismo que no vemos que hace que de golpe vayan desgranándose las mujeres.
Y eso es un poco lo que queremos hacer y es un poco lo que buscamos nosotros cuando estamos pensando en hacer estos informes, ¿no? Empezar a visibilizar y a mostrar aquellos elementos, aquellas cosas que hacen que se vayan desgranando las mujeres, que vayamos perdiendo talento. Hay algo cultural, hay algo de sesgos, hay algo de política, hay algo de todo eso. ¿Se cambia rápido? Y no sé. Pero lo importante es que se empiece a conversar acerca de este tema. Por eso es clave el diagnóstico, ¿no? Sí. O sea, una vez que diagnosticamos, como los médicos, diagnostican y después aplican tratamiento. Exacto. Uh-huh. Ahora, una aclaración adicional, ¿no? En este punto, es que aquellas mujeres que sí logran llegar a esos puestos de alta dirección se convierten en referentes para el resto. Y eso es clave, porque son aquellas que van allanando el camino. O sea, tiene una carga muy grande. La verdad, totalmente. Tiene una carga muy grande, pero son las que van allanando el camino para las futuras, ¿no? Sí, a ver, por un lado, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, a mí me encuentra en dos opiniones, porque por un lado, yo como persona que participo en una fundación, en una organización que cree en empoderar, en dar herramientas, en ayudar a otras mujeres, para mí, no solo como mujer, como persona, es un deber ayudar a otros, en este caso a mujeres. Obviamente por el otro lado es como, bueno, vos llegaste, tenés toda la carga de todo tu género y que, bueno, no le estamos exigiendo lo mismo a los hombres. Entonces creo que la conclusión es, sí, las mujeres tienen que ser conscientes de todos los sesgos y todos los prejuicios con los que consciente o inconscientemente han vivido y que han atravesado a lo largo de su carrera, porque que no sientan que los hayan vivido no quiere decir que no los hayan experienciado, y que eso vuelva, ¿no?, al resto, que no sea llegar y patear la escalera, sino llegar y darle la mano y estrechar o a ensanchar, mejor dicho, el camino hacia otras mujeres. Pero no es un deber solo de las mujeres, porque si las mujeres están en tan poco porcentaje en posiciones de liderazgo, o sea, no nos carguemos todo el peso de la responsabilidad nosotros. Es mucha la carga en general, imagínate también. No. Sí. Es un tema re interesante porque tiene que ver con los sesgos con la que una va desarrollándose, uno va creciendo carrera y cómo los puede verbalizar o no, o los puede visualizar una vez que está en posiciones de liderazgo, porque a veces es un ejercicio como de deconstrucción propio, de decir, bueno, para esto que estoy pensando o esto que estoy diciendo es más el sesgo que otra cosa. Pero de vuelta es esto que dicen, esto no es culpa de una mujer o de un estilo de liderazgo propio o de habilidades que pueda tener o no cada mujer que está en desarrollo. Acá hay una cultura, acá hay un sistema que favorece o no ciertas conductas. Acá hay temas organizacionales. Entonces, de vuelta volvemos al mismo tema. O sea, nada queda solo en la persona, porque si no estamos... No es individual. Claro, estamos Exacto. de vuelta llenándole y poniéndole presión a algo que no debiera tenerlo. Totalmente. El primer paso es hacer consciente estas dificultades. Si ustedes no la vivieron, bueno, la viviste, bueno, fantástico. Qué suerte. Mejor porque hay suerte, pero no es lo mismo para el resto. Es la base de la estadística, ¿no? La experiencia personal no hace la estadística. Pero sí el ser consciente de eso y tratar de cambiar el metro cuadrado e invitar a otros a cambiar el metro cuadrado. Sí. Bueno, chicas, ¿les parece que pasemos a otra de las conclusiones? Dale. Porque un tema súper importante también que abordamos en este diagnóstico tiene que ver con la opinión o la percepción sobre la conciliación entre la vida laboral y la vida personal, ¿no? Una de las conclusiones es que para nuestras encuestadas, las organizaciones a las que pertenecen tienen políticas de conciliación entre ambas vidas, pero después vuelve a aparecer en otra de las preguntas como que es una demanda todavía a saldar, ¿no? O sea, ¿esto qué quiere decir? Nos lleva a pensar que por ahí hay políticas en las organizaciones de conciliación o más flexibilidad, si se quiere, pero que no resultan suficientes. Quizás solamente ocupan un manual de normas
pero en la práctica no se llevan adelante, o son ciertas flexibilidades miradas por los hombres o los varones de mala manera, o incluso por otras mujeres también, ¿no? De hecho, bueno, un poco acá estamos mostrando, ¿no? Cómo es la percepción. Sí, todos dicen que sí, ¿no? O en su gran mayoría, más del 80% en ambas muestras considera que sí hay medidas para favorecer la conciliación, pero un poquito más adelante, cuando les preguntamos cuáles son los desafíos actuales con los que se encuentran, bueno, conciliación entre trabajo y vida personal aparece fuerte. Es que, si bien es verdad que las organizaciones pueden hacer más cosas para que las mujeres, las personas, sí, no solo este igual también el puedan tema conciliar la vida. conciliación, lo que tiene es que le cae la presión de lo que es el cuidado a las mujeres. Básicamente, los hombres quizás buscan el equilibrio para otros temas. A las mujeres ese espacio es el de ocupar las tareas de cuidado, ya sea maternidad, ya sean adultos mayores. Es que es un problema tan estructural, tan sistémico, que obviamente las organizaciones solas no lo van a poder resolver. Exacto. Porque tenemos, para empezar, a nivel hogar, si las tareas no están repartidas equitativamente, no, las organizaciones tampoco pueden hacer magia. En Argentina estamos hablando de 6 horas y media aproximadamente versus 3 horas y media de trabajo no remunerado diario que las mujeres realizan. En Perú es más o menos lo mismo, tenemos 35 horas semanales versus 18 aproximadamente en hombres, o sea, es casi el doble. Entonces, digo, obviamente tenemos que trabajar a nivel hogar, ¿no? A nivel educación de quién está a cargo de las tareas no remuneradas, hijos, personas que requieren cuidado en general, personas mayores, cocinar, limpiar, hacer los mandados, la carga mental de pensar en todo eso. ¿Qué vamos a comer esta noche? Sí, claro, bueno, resolvé. Eso por un lado, obviamente a nivel organizacional tiene que estar muy presente y no solo hacia las mujeres, sino también hacia los hombres. Y que esto genere como una cultura, no solo, bueno, esto es para estas personas y ya. Y de vuelta, teniendo en cuenta que no solo son los hijos, estamos viviendo un proceso de envejecimiento poblacional muy grande, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Y bueno, cada vez o sea, no todos van a tener hijos, pero todos van a tener padres hijos, o claro, lo que sea a cargo. Todos son hijos, claro. Casi todos son hijos y si la gente vive más, bueno, digo, ahí tenemos un problema latente. Así que es algo que requiere a las familias, que requiere a las escuelas, al Estado, generando políticas y no solo a la buena voluntad de las organizaciones, porque en definitiva también eso es solo para organizaciones de determinado tamaño. ¿Qué pasa? Digo, en un país como el nuestro, donde hay una gran cantidad de personas que son el autoempleo, o bueno, acá como lo que se dice en Argentina, que son monotributistas, ¿no? En otros países autónomos, exactamente, gracias a o independientes. Digo, ¿quién te da la licencia? Vos te das tu licencia. Entonces, digo, más endeble es la situación para las familias y las mujeres en particular. Y eso nos lleva al tema de barreras de género, ¿no? O sea, que es un poco otra de las conclusiones que tenemos, de que las barreras de género siguen operando siempre. Una cosa que es importante de resaltar de este informe es que esta encuesta o esta muestra fue hecha a mujeres que ocupan ya cargos directivos. Y cuando les venimos a preguntar acerca de barreras de género, hay que aclarar que esta era como una pregunta abierta, ¿no? Era una pregunta abierta, sí. Íbamos a escuchar a ver qué nos decían. De golpe, no encontramos barreras de géneros diferentes que podría tener una mujer que recién empieza. Entonces, siguen operando a todo nivel. No se terminan porque una... No desaparece con el ascenso. No desaparecen, ¿no? Exacto. Ahí vemos más del 60% de las mujeres encuestadas reconocen que las barreras de género han dificultado su desarrollo profesional. Dentro de las principales lo que vemos es que los sesgos y el estereotipo, los machismos de varones y mujeres, ¿no? Y estilos de liderazgo ocupan los principales sesgos
las principales barreras de género a la hora de llegar a los puestos de alta dirección. Y me parece que esto es lo que habla del carácter estructural de la problemática, ¿no? O sea, no es un problema de uno individualmente y otro aisladamente, sino que el problema es más colectivo, más de fondo y que requiere una transformación de fondo también. Totalmente, totalmente. Y aparte, bueno, esto se relaciona mucho con el tema de techo de cristal y demás. Es la analogía que se encuentra para todas estas barreras, estos sesgos que son muchas veces inconscientes, otras veces conscientes, y que venimos hablando de esto hace muchísimos años y todavía sigue vigente, porque si es esta la principal causa, bueno, evidentemente vamos a tener que seguir hablando un tiempo más de esto. Y que podríamos decir que hoy es menos visible, pero quizás es un poco más sofisticado. Antes la discriminación era más abierta. Te mandaban a lavar los platos. Sí, claro. Y con total impunidad y a nadie le hacía ruido nada. Hoy es como, bueno, no, pero la evaluación de desempeño, no sé qué. Y volviendo al tema anterior de la maternidad, ¿no? O sea, porque las mujeres somos madres o somos potencialmente madres. Entonces, aunque no lo seamos, o cuidadoras, mejor dicho, nos cae el peso del sesgo. Y las estructuras, el mundo de trabajo está diseñado para favorecer y premiar aquellos trabajos que son de demanda infinita, los greedy jobs que decía Goldin, la investigadora que ganó el premio Nobel. Estamos hablando de trabajos que para llegar a lo más alto tenés que dedicar 48 horas del día. Sí. O sea, entonces eso está totalmente en contra del rol de cuidadora que se espera de las mujeres, y eso hace que las mujeres no puedan participar de manera plena en el mercado laboral, muchas de ellas. De hecho, nos lleva al tema de penalización por maternidad. El tema de penalización por maternidad es otra de las encuestas que fuimos encontrando, y acá hay un concepto bastante interesante, el de penalización por maternidad. ¿Qué significa? La penalización por maternidad principalmente son las consecuencias que impactan directamente en el desarrollo profesional de las mujeres que deciden ser madres. Aunque parezca loco, hoy en día todavía esto sigue sucediendo. Por eso necesitamos ponerlo en voz, ¿no? Darle voz a esto. En Argentina, 1 de cada 4 mujeres de nuestra muestra declara que sí, ha sufrido penalización por maternidad. O sea, su carrera se vio interrumpida en algún momento por haber decidido ser madre o maternar. Y en Perú, 1 de cada 7. Ahora, uno podría suponer que a medida que los hijos van creciendo, la penalización va disminuyendo. Pues no, mis amigos, no sucede. No, mi ciela. Esto no pasa. Por eso decimos también que el tiempo no lo resuelve por sí solo al problema de la penalización. Las desigualdades vinculadas al cuidado siguen estando vigentes. Total. Y una más agrego para abrir el debate, es que veníamos hablando de esto, las brechas de género que existen en torno a la parentalidad, todas lo sabemos. Sobre todo todas, ¿no? Porque somos las que más la sufrimos. Totalmente, totalmente. Y bueno, esto está... Bueno, hay un premio Nobel, ¿no? Mencionábamos a Claudia Goldin, que ganó hace unos años, que justamente su principal tesis tenía que ver con la evolución, ¿no?, de la trayectoria de las mujeres en el mercado laboral versus los hombres, y que, la principal explicación estaba dada por la maternidad, ¿no? Mujeres que de repente tenían un mismo nivel educativo, una expectativa similar en cuanto a lo que podía llegar a ser sus trayectorias laborales respecto a sus pares hombres, y de repente, empieza a diverger con el primer hijo. Y que eso cada vez más las va alejando del desarrollo de los hombres, y encima a los hombres todo lo contrario. Los hombres que tienen hijos tienen mejores sueldos, más ascensos. Es como, no, bueno, ahora es padre de familia, breadwinner. Es así. Y las mujeres lo contrario, porque las mujeres, con esta presión social, ¿no?, de ser cuidadoras, de ser madres en este caso, ¿qué se empieza a negociar?
y más flexibilidad y más quizás menos horas, o no, bueno, no voy a pedir el aumento porque necesito culpa, salir antes. ¿no? Claro, como culpa, sí. hay mucha culpa también. Y que se puede ser totalmente eficiente. Digo, obviamente hay momentos para todo. No, digo, el equilibrio no es constante. El equilibrio es el resultado final, ¿no? O sea, hay momentos y momentos para todo en la vida. Pero la realidad es que digo, eso hace que a las mujeres se las considere menos para lo que hablábamos antes, los ascensos, los avances en sus carreras, porque bueno, no están tan disponibles como las organizaciones quisieran. Claro. Sí. Y eso quizás tampoco es un problema exclusivo de la disponibilidad de las mujeres, sino de vuelta volvemos al mismo tema de que es estructural y es cultural. Porque si la crianza fuera un poco más repartida, no habría tanta diferencia entre uno y otro. Si las licencias por maternidad fueran más compartidas o fueran más extendidas para los hombres, entonces ya no debiera haber tanta distinción a la hora de contratar a alguien. Hay una cuestión que tiene que ver con, ahora no se hace, pero cuando una era más joven y el ingreso al mundo laboral te preguntaban, ¿y está en tus planes tener hijos? Y tenés 28, 25 años, ¿tenés novio? ¿Te vas a casar? ¿Estás en pareja? Claro, sí. Y una mentira descaradamente, claramente. no, jamás. Horror, mi vida es el trabajo. Claro, para hijos. Y al mismo tiempo, una me contaba, sí, yo mentía, pero al mismo tiempo estaba como imprimiendo las participaciones de mi casamiento, cosas así. Porque en realidad, de vuelta, es como algo que cae sobre la mujer, cuando en realidad debiera ser diferente. Llevar al chico al pediatra no debiera ser tarea de la mujer. Ahora, la legislación que dice, en Argentina por lo menos, la legislación no acompaña tampoco. No, bueno, los padres tienen 2 días corridos de licencia. O sea, nace un viernes, el lunes estás de vuelta a trabajar. Fuiste. O sea, no. La verdad es que no. Para la ley, ¿quiénes cuidan? Las mujeres. Las mujeres. Y las mujeres que gestan. Sí, entonces, nos debemos mucho como sociedad en cuanto a de quién es la responsabilidad a la hora de cuidar. Obviamente no es la solución milagrosa, digo, hay muchos países que tienen licencias equitativas, obviamente siguen enfrentando sesgos y otras cuestiones, pero bueno, o sea, son otras cuestiones a atacar, y esto es es un alivio fundamental y es un factor que equipara a las mujeres y a los hombres en el mercado laboral. Sí. Totalmente. Así que, pero también quería mencionar, ¿no? Nosotros en los distintos programas, en nuestra red vamos escuchando distintas historias y digo, no es la primera vez que escucho, varias veces escuché, ¿no? Que nos decían, bueno, yo tenía una carrera súper promisoria, tuve ascensos, todos los ascensos que tenía que tener, tuve todos los roles que tenía que tener, pero de repente quería ser mamá y era o ser, no sé, CEO, presidente, o ser mamá, y dedicarme a la maternidad como quisiera. Y bueno, muchas eligieron un camino y muchas eligieron otro. Y parece como que esos 2 mundos no son compatibles o no son compatibles al mismo tiempo. Y en muchos casos eso te expulsa de tu carrera laboral, no sé, bueno, te dedicas a otra cosa. Igual también la mujer que decide no ser madre también es súper juzgada, ¿no? Totalmente. El sesgo también aplica ahí. Es que ahí, la mujer que decide no ser madre va a contracultura. O sea, la expectativa que hay sobre nosotras es que seamos madres, que seamos cuidadoras. Obviamente, en la modernidad, en la sociedad actual que tenemos, también es que trabajemos, pero no tanto. O sea, que tengamos nuestro trabajo, que tengamos nuestro ingreso, pero bueno, nada, tampoco que seamos la super CEO, porque eso va en contra del desarrollo familiar. Y la persona que por distintos motivos elige o le toca no ser madre, es como una constante explicación de su vida de por qué. No sé, no estamos explicando por qué me teñí o por qué me compré este blazer. No ahora sé, le preguntan a un hombre por qué no es padre. También. También. Bien. Y cuando todo esto nos lleva a otro concepto, ¿no? Que es el de que hay un techito el que no pasamos, que es un techo que no se ve, que no es claro, que no te marca, que habla del techo de cristal. Y el techo de cristal fuimos y preguntamos acerca de cómo lo ven.
Porque pareciera que es un concepto que hasta tiene unos años, como que es viejo, que no debiéramos seguir hablando de techo de cristal. Y sin embargo, continúa vigente. Y sin embargo, continúa. Le preguntamos a las mujeres si todavía consideraban que era un desafío romper con ese techo de cristal, y abrumadora mayoría, más del 70%, consideran que sí es un desafío actual. Y siguen existiendo, un poco lo que veníamos charlando antes, ¿no? Siguen existiendo límites de acceso total. Aún cuando crecen en su carrera profesional, sigue habiendo limitaciones. Y repetimos lo que habíamos dicho antes, las barreras no van a desaparecer con el ascenso. No es que llegué y ahora no hay más barreras. No, sigue habiendo las mismas barreras, siguen existiendo, operan en distintos niveles, pero existen todavía. El techo se sigue corriendo, o sea, el techo sigue siendo de cristal, la particularidad, ¿por qué se elige la analogía de cristal? Y porque no se ve, no es tan obvio. Porque si fuera obvio uno iría con un martillo y lo rompería. No, sí, o sería más fácil señalar, era algo que mencionábamos, bueno, no es que te dicen, no lo vas a tener porque sos mujer. No, empiezan como las sutilezas, y bueno, pero y te fijas y a tus pares no le pasa lo mismo, a tus pares hombres no le pasa lo mismo. Entonces es la particularidad, y no solo que es de cristal, sino que te subís un peldaño, llegás, lo que se dice romper el techo de cristal, pero bueno, ahí empiezan a operar como otro tipo de sesgos, otro tipo de estereotipos, como por ejemplo el que hablábamos antes, ¿no? A la hora de ejercer el liderazgo. Las mujeres son totalmente penalizadas por ejercer en realidad todo tipo de liderazgo, porque si te ajustás a lo que se espera como mujer, sos muy sensible, ¿no? Si sos como más directa o te ajustás en realidad al estereotipo masculino de liderazgo, también te van a juzgar. Hay un estudio de la Universidad de Stanford que se llama el Harry Heidi, sí, no sé cuánto, donde un profesor dividió la clase en dos y habló de los atributos de un ejecutivo de capital de riesgo, ¿no? Que era asertivo, que era que tenía todos los atributos de un liderazgo masculino, ¿no? Era asertivo, trabajaba por objetivos, era un poco agresivo, etcétera. A la mitad de la clase le dijo que se llamaba Harry y a la otra mitad le dijo que se llamaba Heidi. Los que estaban en el grupo diciendo que Harry, decían, qué buen líder Harry. Los que tenían el nombre de Heidi decían, qué desagradable, qué trepadora. Entonces, o sea, como que hay ciertos atributos, ¿no? Que no están del todo relacionados con las mujeres, ¿no? Y que una mujer que ejerce el liderazgo de la manera de un hombre, en realidad está mal vista, no es agradable, no está bueno, es como que pierde su esencia femenina. Y una mujer que ejerce el liderazgo de acuerdo a su esencia femenina es blanda, es suave, solamente se ocupa de cuidar al equipo, tiene esa tarea. Entonces, ahí parece como que estamos medio encerrados en un lugar del cual no podemos salir, porque si somos A, no, y si somos B, tampoco. Y si sumás lo que hablábamos antes de encima, que ejerces un liderazgo asertivo, más directo, o bueno, todos estos atributos que mencionábamos de Harry, y sos Heidi, y encima elegiste no ser madre, no, o sea, ya está, tenés todas las expectativas que tenías sobre vos están en tu contra, entonces todo lo que espera la sociedad de vos no lo estás cumpliendo. Exactamente. Recién estamos en época de estreno de El Diablo Viste a la moda, y bueno, qué mejor ejemplo. Sí. Una de las conclusiones y ahí vamos a la otra conclusión, ¿no? Que nos lleva de vuelta, estamos poniendo todos los atributos en Mirandas, en Heidis, en Harrys. O sea, como que todo tiene que ver con los atributos de las personas que ocupan esas posiciones. Pero algo que vimos en nuestra encuesta, en nuestro reporte, es que el desarrollo no tiene tanto que ver entonces con los atributos, sino que tiene que ver con el entorno. Exactamente. Hicimos una pregunta abierta, en este caso, donde cada una de las encuestadas podía responder libremente, preguntando cuáles son los factores que contribuyeron a su desarrollo profesional. Y aparecen factores colectivos, no méritos individuales. No depende tanto qué formación académica, cuántos cursos de posgrado hiciste y demás, sino el fortalecimiento de espacios de networking,
los estilos de liderazgo, las capacitaciones recibidas que llevan a los espacios networking y fortalecen los estilos de liderazgo, las tutoras, mujeres, las mentorías, todos momentos colectivos de interrelación más que carreras solitarias, ¿no? Eso es lo que decíamos, que depende más del entorno que del mérito individual. Bueno, nosotros esto lo vemos constantemente, ¿no? En los programas y en la fundación, particularmente en la red que generamos a través del programa Mujeres en Decisión, en donde, bueno, si bien nosotros brindamos herramientas y conocimiento en torno a lo que es el gobierno corporativo con perspectiva de género, lo más poderoso que se genera es primero el intercambio entre pares y después la red, ¿no? Y es una red que a su vez conecta con otro concepto que hablábamos antes, que es generosa, ¿no? Porque en definitiva son mujeres queriendo ayudar a otras mujeres y que te van a abrir la puerta o te van a dar una recomendación en el momento que lo necesites. Y bueno, más allá de nuestro rol como fundación. Pero lo colectivo es fundamental, porque si no estamos peleando contra una marea que se nos viene en contra. Y cuando hablamos de lo colectivo, en un momento estamos hablando de las redes, estamos hablando de el acompañamiento, estamos hablando de las mentorías, o sea, estamos hablando de cuestiones quizás más autoorganizadas o más informales de vinculación. Pero ¿qué si vamos a políticas, ¿no? Cuando hablamos de políticas como cupos, como eso, ¿qué políticas se valoran? ¿Cuáles son las que realmente nuestra encuesta demuestra que son las que creen que abren oportunidades? Y principalmente en esta pregunta que realizamos, que ¿cuál sería para usted el principal foco donde las organizaciones deberían atender? Vuelve a aparecer un poco lo mismo, ¿no? La generación de espacios de networking, ¿no? Esta necesidad de vincularse con otros, otras. Planes de carrera más transparentes, otra de las cosas que hablaban mucho en el focus group de cosas como más objetivas y transparentes y que fuera claro cuáles son los criterios y las decisiones que se toman. Exacto. Cuando se habla de promociones. Exactamente, sí. En el mismo sentido, la transparencia en la movilidad interna, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos que vos necesitás para poder ascender a, ¿no? Eso también. Y mentorías también. Y otra que aparece es el tema normativo, ¿no? O sea, necesitamos a nivel estructural una legislación que acompañe a toda esta propuesta. O sea, ya volviendo un poco atrás, ¿no? Tenemos el diagnóstico, ya estamos tirando cuál es el tratamiento, casi. Sí, casi. Ya casi que ya podemos Casi ir a la farmacia. Estamos para arreglar el mundo, estamos. Sí. Pero también es verdad, o sea, no todo no se puede resolver, ni a nivel individual, claramente, o a nivel organización. Pongo en la piel de Fundación Flor. Queremos arreglar el mundo, solas no vamos a poder, necesitamos otras organizaciones, necesitamos empresas como Grant Thornton, también necesitamos estados que realicen, obviamente, este tipo de políticas. Claramente, a nivel mundial se está viendo que quizás no en todos lados hay un clima favorable para eso. Entonces, depende mucho también de nosotros, o sea, vuelve a lo individual, vuelve a nivel organizacional, para que esto se mantenga vivo y que siga avanzando independientemente de las políticas que las necesitamos. Pero bueno, si no están, ¿qué podemos hacer nosotros para que esto siga sucediendo? Sí, yo quería marcar que un poco lo que decías, complementar algo, que durante el 2025 hubo mucho ruido alrededor del compromiso con la diversidad, equidad e inclusión a nivel mundial, y a pesar de ese ruido, que es otro dato que nos tiene que poner un poquito contentas, es que a pesar de ese ruido que hubo en 2025, el 92,7% de las empresas decidió mantener esos departamentos. Eso me parece clave, ¿no? Porque no retrocede, aunque haya ruidito, no retroceden las políticas organizacionales en eso. Quiere decir que ya es parte de la cultura. Exacto. Tal cual. O sea, si es parte de la cultura es muy difícil dar vuelta atrás. Obviamente creo que las organizaciones por ahí son más estratégicas a la hora de llevar adelante sus políticas. Algunas siguen igual, otras quizás le sacan un poco de presupuesto. Sí, sacan presupuesto. O el presupuesto y bajan el volumen también de lo que hacen. O no lo comunican tanto, pero sigue. O
hay distintas estrategias. Nosotros lo vemos en el día a día. También en los premios Flor pensábamos que quizás el año pasado íbamos a tener una baja de postulaciones y fue lo contrario. Y a la hora de preguntar también, el compromiso se mantuvo. Obviamente es una muestra sesgada si ya te presentaste. Pero en definitiva habla de que siguen habiendo organizaciones que les importa y que siguen trabajando en esto y que va a ser muy difícil dar marcha atrás, y por eso nos relaciona con la primera conclusión. Los avances se siguen dando, faltan, pero se siguen dando. Y ya cerrando, algunas de las últimas conclusiones que nos quedan, los avances se siguen dando, las organizaciones siguen apostando a la diversidad y las mujeres quieren seguir creciendo. ¿Cómo es eso? ¿Qué nos dice la encuesta? La encuesta pregunta, una de sus preguntas es, ¿qué tanto interés tienen nuestras encuestadas en seguir desarrollándose profesionalmente? Bueno, 9 de cada 10 quieren seguir avanzando en su carrera profesional. Y esto me parece que es parte de nuestra, a contemplar dentro de la agenda de cara a este cambio cultural que estamos apuntando, ¿no? ¿Hay interés? Hay interés y hay talento. El talento está, pero no siempre se lo deja avanzar. Acá tenemos que centrarnos en lo que son las reglas de juego. Hay que cambiar las reglas del juego, ¿no? A las personas. Obviamente hay que darles herramientas, hay que darles espacios, hay que darles conocimientos, pero en definitiva lo importante es tratar de cambiar las reglas del juego. De vuelta, quizás no siempre se puede cambiar las reglas del juego como quisiéramos, y en eso entra la estrategia que nosotros llamamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? No siempre lo vamos a poder hacer de forma directa, y en eso juega mucho el asociarnos, ¿no? El de juntarnos, el compartir espacios y saber cómo generar esos avances. Y como conclusión, Ari, entonces, esto que retomo lo que dice Giselle de cómo gestionar estos avances. ¿Cuál es nuestra agenda? ¿Cómo seguimos de ahora en adelante? Bueno, el diagnóstico era el primer paso, básicamente. Ahora, dentro de la agenda que nos queda pendiente, entonces, una de las cosas principales es gestionar la carga laboral real, la carga laboral real. Por otro lado, es profundizar las políticas de corresponsabilidad, abrir espacios de decisión, reducir los sesgos y la profesionalización de los procesos de evaluación. Con esta agenda ambiciosa, vamos a decir la verdad. Sí. Es ambiciosa, es fácil decirlo. Pero, bueno, apuntemos a lo más alto donde podamos. Es fácil decir estas cosas, quizás. Pero se está haciendo, algo de todo esto. Por algo estas organizaciones siguen manteniendo sus agendas. Yo me quedo con hay que ser estratégico. ¿Cómo hacemos las cosas? ¿Cómo promovemos ese cambio para que esto siga sucediendo y que no se genere no solo un no avance, sino un retroceso? Exacto. Sí, yo creo que con esto, con estas puntas que fuimos tirando, más los debates que vayamos abriendo, podemos encaminarnos aún más y sumar muchas seguidoras y seguidores a este camino de la transformación. Absolutamente. Yo quiero destacar de todo este proceso, además de todo el acompañamiento y la sinergia que se generaron entre las distintas organizaciones, la participación de las mujeres en general, ¿no? Las mujeres que han participado de este estudio, muchísimas de ellas miembros de la red de Fundación Flor, otras y de otras redes que se sumaron a esta encuesta, y lo mismo en los focus group. Hay unas ansias, ¿no? De generar el cambio, participar de ese cambio, ¿no? Hay muchísimas mujeres y muchísimas personas que están con ganas de transformar ese metro cuadrado. Esta es un poco uno de nuestros granitos de arena para que eso suceda. Así que creo que la invitación de nuestra parte tiene que ser a que, bueno, ¿qué otra cosa pueden estar haciendo del otro lado personas, organizaciones, estados, para que
el año que viene el porcentaje que nos dé el reporte sea más favorable y que capaz que en unos años, no sé, yo no tenga trabajo y no tengamos que dedicar a otra cosa porque este problema está resuelto. Los podcasts se nos vienen dando muy bien. Así que... yo tengo una salida laboral. Como streamers, vamos. Como streamer quizás hablaremos de otras cosas. Sí, yo creo que es un trabajo importante, creo que como para ir cerrando y como conclusión, en realidad tiene que ver con el trabajo entre organizaciones, el trabajo de vincularnos desde Grant Thornton con fundaciones como la Fundación Flor, crear contenido, difundir contenido, ser desde nuestros lugares partes de instalar temas, de ser voceros de lo que estamos haciendo, de poder conversar y generar dirigir un poco, liderar la conversación. Creo que es un paso enorme, es un paso que nos va a venir bien en el sentido de generar cambios y transformaciones que necesitan las organizaciones. El reporte se puede descargar tanto desde la página web como del Grant Thornton, como desde la página web de la Fundación Flor, y si no, tenemos un QR acá para que se lo descarguen de acá. Léanlo, hay mucho más que lo que comentamos ahora, pero... súper interesante, mucha gráfica para ponerlo en dibujitos lo que estábamos diciendo, así que... Y etiquétennos, si encuentran algo que les llama la atención, algo que les resuena, sigan a nuestras redes y etiquétennos porque queremos saber, queremos que todos sean parte de esta conversación. Este fue el primero de varios reportes que vamos haciendo, así que cuéntenos qué les pareció, cuéntenos qué podríamos incluir, qué podríamos mejorar, porque la idea es que esto es un camino en proceso. Los reportes y este ciclo de podcast también como actividades de difusión. Así que bueno, muchas gracias chicas por estar acá, muchas gracias Chel, muchas gracias Ari. Gracias. Sigamos conversando y sigamos siendo parte de los diálogos de Grant Thornton. Muchas gracias. Gracias. Chao.